Gloria a Dios. Aleluya. ¿Está gozoso usted de estar en la casa del Señor? Amén. Yo también. Gloria a Dios. Vamos a... Solo me acomodo acá. Aleluya. Vamos a iniciar con la predicación de la palabra del Señor para continuar aprovechando el tiempo, ¿verdad? Porque lo aprovechamos desde que hicimos la oración inicial. Ahí donde usted está sentadito, incline su rostro y pidámosle a Dios misericordia para que Él nos hable. Amado Padre Celestial, te rogamos, te suplicamos que tú nos hables el día de hoy. Por favor, papito lindo, ten misericordia de nosotros. Usa mi vida para bendecir a tu pueblo, Señor. Dales la buena palabra que tú has preparado hoy. Trae libertad a los corazones, a las mentes y a las almas, y trae edificación al espíritu, a las almas y a los corazones de tu pueblo, Señor. Ayúdame a trasladar la palabra rema, Señor, con tu unción, y dale unción también a tu bendito pueblo para que la pueda recibir, atesorar, y que hoy se rompan cadenas y se pudran yugos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos y lo necesitamos, Padre Santo. Ayúdanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahí está. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles de un tema que pues le puse por nombre de una manera diferente de lo que va a aparecer ahí. Yo le había puesto por nombre derrotando el miedo. El día de ayer hicimos un pequeño video con mi esposa donde hablamos acerca del miedo, y me pareció muy oportuno y muy interesante de parte del Espíritu continuar con este tema, porque considero de que el miedo es una potestad de parte de las tinieblas que quiere entorpecer la vida del cristiano para que éste deje de alcanzar las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno. Hermano, este miedo es tan sutil, tan fuerte, que dice la Biblia aquí en el libro de Números capítulo 13 versículo 33, cuando Josué manda a los 12 espías, cuando Moisés, mejor dicho, manda a los 12 espías a inspeccionar la tierra de Canaán, 10 de ellos regresan con malos informes. Pero regresaron con malos informes porque tenían miedo. La potestad del miedo se les había metido en su corazón, porque ellos venían de una esclavitud de Egipto de más de 400 años, 430 para ser exactos. Entonces ellos fueron concebidos con miedo, nacieron con miedo y vivieron con miedo toda su vida. Y hoy que son libres y que les toca que ir a conquistar, ellos tienen un concepto erróneo de lo que era, hermano, la palabra de Dios. Y entonces ellos en su informe dicen cosas muy feas acerca de la tierra prometida. Pero una de ellas que me llama la atención, que está en el Números 13:33, dice lo siguiente: vimos ahí también a los gigantes. Por eso es que cantamos el último corito, ¿verdad? Hoy le cortaremos la cabeza a los gigantes de esta tierra, ¿verdad? Porque vamos a alcanzar las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces note cómo el miedo, en primer lugar, los hace tener un concepto erróneo, y segundo, los hace ser mentirosos. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen lo siguiente: a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Note que los gigantes no les dijeron a ellos langostas, ellos mismos se autocalificaron de esa situación. Y después dicen ellos una mentira: y así parecíamos ante sus ojos. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento ellos dicen que así parecían ante sus ojos si nunca los enfrentaron? Ellos estaban espiando, ellos estaban tras los matorrales, hermano, tras las montañas, tras las piedras, viendo. Y ellos, aparte de que el miedo los hace tener un concepto erróneo, los hace mentir. Ante los ojos de ellos parecíamos langostas, y nunca hablaron con ellos. Entonces note cómo el miedo, hermano, les impulsa a ellos a dar un mal informe. Y dice aquí en Números 14:1:
dice lo siguiente: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Pues note cómo una persona con miedo, hermano, provoca que las personas clamen, pero no clamarle a Dios como una oración, sino clamar como un reclamo. Y entonces llorar, el pueblo lloró toda la noche. Y lo siguiente que hizo el pueblo, el versículo 2 dice que murmuraron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, ¿verdad? Y entonces empezaron a decir: hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, hubiéramos muerto en el desierto. Empezaron a atribuir una maldición, pero todo empezó con un miedo, con el miedo que no los dejaba conquistar, y ese miedo les hacía sentir a ellos como langostas, los hacía sentir miserables, los hacía sentir despreciables. Y es por eso que nosotros hoy nos vamos a dar un poquito a la tarea de poder evaluar lo que es el miedo para reprenderlo en el nombre de Jesús. Y entonces el miedo, según un concepto secular que nosotros investigamos con mi esposa, dice que el miedo es una emoción, pero es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, ya sea presente, ya sea del futuro o bien del pasado. Ese es el miedo. Es una sensación, una emoción desagradable. Pero la máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Esto fue lo que le pasó a ese pueblo. Estaban ansiosos ellos, tenían terror, tenían una percepción equivocada del futuro, porque ellos dijeron: son gigantes, no los vamos a poder conquistar. ¿Por qué? Porque ellos en el presente tenían miedo. ¿Por qué? Porque en el pasado habían sido esclavos. Entonces note cómo el pasado, el presente y el futuro tienen mucho que ver en la vida de la persona, en la vida del cristiano. Entonces yo quiero continuar acá avanzando con algo muy importante. Y entonces vea aquí qué es el miedo y qué lo origina. Según los psicólogos, la gente que se da la tarea de estudiar esto no es mi campo fuerte, por supuesto, pero lo quiero tomar para poderme dar a entender mejor en este tema. ¿Qué es el miedo y qué lo origina? El miedo es una respuesta emocional que se activa ante diversas amenazas y suele estar acompañado de cambios fisiológicos, o sea, del cuerpo físicamente, como por ejemplo respiración acelerada, por ejemplo pupilas dilatadas, por ejemplo aumento en el ritmo cardíaco. Por eso es que les dan infarto a las personas cuando tienen miedo, cuando están asustadas, ¿verdad? Aumento de la presión sanguínea. Y entonces esas características preparan a la persona para dos cosas: una, para huir del miedo, o dos, para luchar contra el miedo. Entonces aquí viene algo bien terrible que yo le quiero mencionar a usted. Tal vez si me ayudan a buscar un pasaje de la Biblia donde dice que Mefiboset quedó lisiado. Busquémoslo con esa palabra, lisiado, Biblia, y me dicen dónde está, porque aquí bien importante lo que yo les quiero decir. Que veamos en ese pasaje que les voy a decir cómo el miedo tomó posesión en el cuerpo de esta persona e hizo un daño terrible. No sé si lo tenemos. Ok. Segunda de Samuel 4:4, vamos a ver. Segunda de Samuel, ¿dónde estás? 4:4. Sí, miren este. Mire cómo dice acá: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y se quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Note cómo el miedo invadió a esta nodriza. Había muerto el rey de Israel,
había muerto el príncipe de Israel, que era Jonatán, y entonces el miedo la invadió a ella, se le aceleró el ritmo cardíaco, se le dilataron las pupilas, se le aceleró el cuento sanguíneo, y su cuerpo se preparó para huir. Pero en la huida, ella huyó con miedo. En la huida, ella tomó a este niño de 5 años. ¿Con qué fuerza? ¿De qué manera lo tomó? Que le pegó un tremendo golpe en las piernas que lo dejó lisiado para toda su vida. Entonces note cómo el miedo, hermano, estorba a la persona y lastima a otros. Porque para siempre Mefiboset quedó cojo. Yo me imagino que lo agarró, hermano. Cuando alguien está asustado, hace cosas que ni sabía que podía hacer. Se brinca paredes de 5 metros, hermano, y cuando siente ya hizo cosas. Yo me imagino que lo agarró y salió huyendo con él como quien agarra una mochila, hermano, y le pasó golpeando las piernas por todos lados. Terrible, ¿verdad? Miren lo que hace el miedo. El miedo a veces nos hace reaccionar mal. Por ejemplo, allá de donde yo vengo, un día iba una muchacha con su novio en una moto. Allá hay muchas motos. Y entonces tuvieron un accidente y los dos cayeron en el asfalto. Y entonces la mamá de la muchacha llegó al lugar del accidente y en lugar de levantarla para llevarla al hospital, la levantaba y le pegaba. Porque estaba asustada, tenía miedo de que la muchacha se estuviera muerta. Y ella le pegaba de esa manera. Entonces note cómo el miedo nos hace hacer cosas que de verdad a veces no quisiéramos hacer. Pero sigamos avanzando acá. En caso de que el miedo sea excesivo, el miedo nos paraliza. El miedo nos bloquea emocionalmente. Y el miedo nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones. Aquí decía de las cosas de la vida, pero yo le cambié y le puse de las bendiciones. Entonces note cómo el miedo, hermano, paraliza a las personas. El Phobos, el dios del miedo, Phobos, de ahí viene la palabra fobia. Es una palabra griega que se dice Phobos, miedo es Phobos, de ahí viene fobia, ¿verdad? Entonces note cómo el miedo paraliza. Si hasta el Chavo del 8 paralizaba el miedo con la garrotera, hermano, ¿verdad? Y bloquea emocionalmente. La gente ya no sabe cómo reaccionar. Unas personas en pánico son terribles, hermano. Yo me recuerdo que una vez había un temblor bien fuerte, hermano, y una señorita salió corriendo y corría para allá, corría para acá, y hermano, de ver que todo temblaba alrededor de ella gritaba y decía: ¿para dónde agarro? Porque terrible el miedo, hermano. Es algo que nos paraliza, pero note algo, nos bloquea emocionalmente. Pero el miedo tiene un objetivo militar del lado de las tinieblas, y es impedir que tú y yo disfrutemos de las bendiciones, de las muchas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Ok, sigamos documentando este tema para poder seguir desarrollando lo que Dios me puso. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Mire cómo es eso. El miedo es una puerta. El miedo entra a la persona y abre una puerta para que entren las demás cosas. Y entonces dice: entre ellos cabe destacar los trastornos obsesivos y compulsivos, llamados TOC, T-O-I-C, trastornos obsesivos compulsivos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, es cuando una persona hace lo siguiente. A ver, va a su casa, está en su casa y cierra la puerta. Cierra la puerta y entonces dice: bueno, feliz noche, vamos a dormirnos. Y cuando ya se acuesta dice: ¿será que dejé cerrada la puerta? ¿Cerré la puerta o no la cerré? ¿Cerré la puerta o no la cerré? Y entonces si el cónyuge no se fijó que la cerró, dice: no sé. Y entonces él está con aquella inquietud de que si la cerró o no la cerró, y se tiene que levantar nuevamente a verificar que la puerta está cerrada, y todavía le hace así para chequear que la puerta está cerrada, ¿verdad? Ok, o si no,
Los traumas obsesivos compulsivos están relacionados con los ritos, con los rituales. Por ejemplo, una persona que se va a acostar, vuelvo a decir eso, ¿verdad? Una persona que se va a acostar, bueno, se baña, tiene su forma de irse a acostar, se baña, se echa su cremita aquí, su cremita aquí, su cremita aquí, y se va a lavar los dientes. Pero si deja de hacer algo de esa rutina, no está tranquilo. Ese es un trauma obsesivo compulsivo. Pero también está la otra forma. Por ejemplo, está una forma que dice, vamos a ver, estas sillas tienen que quedar así bien rectas, pero esta está salida un poquito, la vamos a meter aquí y está así tranquilo. Ahí está tranquilo. Pero si viene alguien y movió la silla acá y él está aquí predicando, ¿verdad? Y mira, ya, ni que fuera yo, ¿verdad? Y que mira y dice, hermano, está desarrollando el tema, está predicando o está haciendo lo que está haciendo y no está tranquilo porque esa silla está fuera de su lugar. Entonces tiene que parar todo y decir, permítanme, lo voy a poner ahí, ¿verdad? Ordena la ropa, las playeras blancas aquí, las amarillas aquí, las verdes aquí, y hay de aquel que llegue a tocar o alterar algo ahí. Traumas obsesivos compulsivos que vienen originados del miedo. Pero ahí va a ver por qué. Porque recuerden que todos los que estamos aquí tenemos una vida pasada. Más de alguna vez nos asustaron, más de alguna vez tuvimos miedo, hermano, ¿verdad? Ahora miremos otro, trastorno de la ansiedad. Eso es terrible, hermano. Está íntimamente ligado con el insomnio, el que va a pasar y el que no se está quieto. Una persona, ¿verdad?, que está aquí, tiene algo aquí en la mano y está tocándolo, y cuando no tiene algo en la mano está moviéndolo, y cuando no está moviendo el pie. Entonces ¿no se ha fijado que hay personas que se sientan y están haciendo la pierna así, ¿verdad? Como que están arrancando una moto, ¿verdad? Y ellos no sienten. Ellos lo están moviendo y están tranquilos moviéndola a un ritmo tremendo, y uno está rebotando ahí viéndolo, ¿verdad? Ataques de pánico. Ataques de pánico que agarran y de repente dice, está nublado, hoy no voy a salir, algo me va a pasar, algo me va a pasar, algo me va a pasar. Y hermano, es inexplicable que son ataques de pánico, porque la persona dice, ¿y por qué tienes miedo? No va a pasar nada. Bueno, voy a ir avanzando. Síndrome de estrés postraumático. Bueno, aquí hay alguien que tuvo un trauma, hermano, tuvo, por ejemplo, aquellas personas que van a la guerra, los soldados que van a la guerra, ¿verdad? Se jubilaron de Vietnam y ellos se levantan, están dormidos y de repente se levantan y dicen, ¡ah, bomba! Y salen corriendo y se tiran, hermano, y la familia ya está acostumbrada, ¿verdad? O hermano, de repente agarran el cuchillo en la cocina y están así, y la familia tiene que salir huyendo porque los pueden están traumados. Y ahora viene algo terrible, las fobias. Hermano, hay 850,000 fobias. Aracnofobia, ¿verdad? Fobia a las arañas. Cucarachafobia, ¿verdad? Ahora, mire esto. Para que algo se considere una fobia, debe darse las siguientes características. Una, la sensación de miedo es desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. Por ejemplo, hermano, aparece un ratoncito de esos pequeños ahí y las personas pegan unos gritos terribles, hermano. Se suben a la silla, hermano, hasta el hombre más valiente sale corriendo, y entonces el miedo está desproporcionado a la realidad. Estaría yo de acuerdo que saliéramos corriendo si un león o un jaguar se entrara a la casa y nos quisiera comer, ahí sí. Pero o alguna vez una cucaracha, hermano, y asusta a la gente y la gente está llorando, y qué cuesta hacerle así, ¿verdad? Y que truene, así como hacen, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué? Porque note que la fobia, el miedo es más de lo que debe de tener, de la razón que debe de ser. Ahora, otra cosa, no se puede controlar. La persona que tiene fobia no las puede controlar, y lo peor es lo siguiente, que produce un cierto grado de desosiego y de malestar. Vale, voy a poner un ejemplo. Aquí estamos aquí en la iglesia, está aquí el hermano, yo no, ¿verdad? Solo un ejemplo, ¿verdad? Está aquí un hermano y empieza a decir, se van a entrar a mi casa a robar.
Y el pastor haciéndose un queso predicando ahí, ¿verdad? Y él dice, están entrando, ahorita están abriendo la puerta. Ay, y empieza a decir, ay, y empieza a moverse así, y empieza a levantarse, y empieza a hacer como que se va a ir, y hermano, empieza a tener un desasosiego y un malestar, porque el miedo se le activó. Y entonces sucede lo siguiente. La siguiente característica es que no existe una justificación real a ese sentimiento. Las personas que lo rodean no entienden por qué él tiene esa fobia, no lo entienden, pero la persona no lo puede controlar. A ver, ahí es como el chaparrón con Lucas, ¿verdad? Lucas dice que tú y yo, la gente dice que tú y yo estamos locos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el de la fobia se siente incomprendido, y uno no los puede comprender, porque él dice, yo tengo miedo a la cucaracha. ¿Y qué? Es mi vida, déjenme. Y uno dice, pero ¿qué te cuesta, mano? Solo hacerle así, mira, así conmigo. Va, ya la maté por ti, ahora mátala tú otra vez 2 veces. Y dice que no. Pero uno no, humanamente uno no puede obligar a la persona a matar a la cucaracha, porque si no le estaría traumando sobre el trauma. Ahí hay que liberarlo del miedo, no que esté endemoniado el hermano o la hermana, sino que tuvo una laceración en su alma, en su corazón, que necesita ser atendida, y necesita que oremos en el nombre de Jesús y que esas heridas se le sanen. Aunque sean niños, más aún porque, por ejemplo, a ver, imagínense, ahorita que usted es niño, si a un niño el papá le dice, vamos a apagar las luces, porque aquí va a salir un monstruo ahorita, y el niño que no se duerma se lo va a comer un monstruo. Y de grandes tienen que comprar una lamparita de Mickey Mouse para que les alumbre el cuarto, porque no pueden dormir. Y ¿sabe qué es lo terrible? Que cuando salen al trabajo, alguna comisión, se quedan a dormir con un compañero. Y qué preocupante que el compañero se entere de que uno no puede dormir con la luz apagada. Entonces, sí, él está con el celular aquí y pasa en vela toda la noche porque no puede dormir. Fobias, miedos, hay que echarlas fuera en el nombre de Jesús. Ahora, sigo yo con la investigación, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, el miedo real. Ese sí, ¿verdad? Miedo real, porque está ahí, yo lo veo. Sí, hermano. Solo que, porque para que no piensen que nos cortamos en señal. Les voy a comentar algo, hermanos, porque sí, el miedo es realmente peligroso, hermano. Yo hace 5 años también que me operaron de la vesícula, y ya estaba a punto de irme al quirófano y me regresaron porque llegó una urgencia. Ya estaba preparada, vendada y todo. Y yo estaba desesperada para ya salir, pues duré 19 días internada. Y llega el de intendencia y yo pues lamentando que no había pasado, y me dice, ¿no tienes miedo? No, le digo yo muy tranquila. Ya lo que quiero es que salí de aquí, que me operen. Y ya me dijo, le digo algo, dijo, ¿no tiene miedo? No, y quizá me miraba bien tranquila, pero después yo pregunté a una enfermera y me dijo que sí era verdad. Pues que hacía tiempo, meses, no me dijo cuándo, pero que una señora había fallecido en el quirófano, porque ella iba con mucho miedo, llorando, gritando, llorando, y la tenían, era urgente, la tenían que operar. Y de intendencia me dijo, y me quedé con la duda yo, y como que sí me quería entrar el temor, y le pregunté a una enfermera y me dijo que sí había pasado eso. Por eso yo les digo, cuando estén pasando por algo eso, hay que ponernos en manos del Señor. Amén. Y yo decía, ahora las cirugías que yo he pasado, hermano, nada de temor, yo pidiéndole al Señor y diciendo, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza, Señor, yo sé que tú vives, yo sé que tú estás vivo, y yo sé que tú me guardas, me cuidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Amén. Así, hermano, si pasé al quirófano, las 2 veces que pasó, mira, tranquila,
primero como que sí, así, algo así, un temblorcito. Y yo decía, seguía repitiendo lo mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y así, hermanos, mira, y de repente sentí calientito mi cuerpo, de pie a cabeza. Y un relajamiento bien hermoso. Yo sé que era el Señor. Gloria a Dios. Por eso yo les Gloria digo, a Dios. cuando vayan a pasar por eso, hermanas, tenemos que ponernos en manos del Señor. Amén. Él es grande y poderoso, hermano. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Mire qué tremendo. El miedo la mató. ¡Ja! Qué terrible, ¿verdad? Sí, muchas personas no murieron de COVID, murieron de miedo. Ahora, mire, este miedo irreal o irracional es algo que no existe, pero la persona siente miedo. Hay personas que sienten miedo que les pegue el sol, hermanos. Hermano, imagínense los miedos más absurdos, pero la persona lo siente. Y entonces es incomprensible para nosotros, pero es que ellos lo sienten. Miedo, este miedo normal, es que ese miedo normal, ese sí es bueno, porque ese nos salva. Porque a la hora que vemos una serpiente ahí, el miedo nos detiene a seguir avanzando, porque si no nos va a picar, ¿verdad? Ese miedo normal, pues ni modo, porque nos preserva la existencia. Por ejemplo, usted no va a subir a un edificio de 5 niveles y se va a tirar del 5º para bajar más rápido, ¿no? Porque el miedo le va a decir, no, porque te vas a morir. Entonces, ese miedo está bien. Ahora, el miedo patológico, esa es una enfermedad. Miedo físico, miedo al dolor, hermano, miedo, cualquier dolor que sienten les provoca un miedo terrible. Se golpean y les provoca un miedo y ya están miedosos. Miedo a las inyecciones. ¿Quiénes tienen miedo a las inyecciones? Miedo social. ¿Sabe qué es este miedo social? Miedo a ser avergonzado, miedo a ser humillado por cómo me visto, por cómo hablo, por cómo como, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué van a decir de mí? Me están criticando. Eso es miedo social. Miedo a la incertidumbre. Este miedo a la incertidumbre es miedo al futuro. Por eso dice en Proverbios 31 que la mujer virtuosa le sonríe al futuro. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios que el hombre que teme a Jehová no le tiene miedo a las malas noticias, porque su corazón en Jehová confía. Miedo al compromiso. Mire este miedo al compromiso. ¿Sabe qué significa el miedo al compromiso? Es que si yo me comprometo a algo, mi vida va y hagámosle matrimonio, pero hagámoslo aquí en la congregación, ¿verdad? De decir, yo no me quiero comprometer porque yo quiero mi libertad, ¿verdad? Entonces, miedo al compromiso. Por ejemplo, cuando le dicen, hey, ¿me puedes guardar mi cartera? Y uno dice, no, porque si se me pierde, ¿qué hago? ¿Verdad? Y está bien tomar direcciones, pero si es un familiar, un hijo o el cónyuge que le dice a uno que se la guarde, ¿por qué no, verdad? Pero este me llamó la atención, y que Dios me dé la vía para ver si en un programa lo desarrollamos con mi esposa. Complejo de Jonás. ¿Saben qué dicen los psicólogos de eso? Que es miedo al éxito. Miedo al ser descubierto, cuando alguien es muy mentirosito y tiene miedo que lo descubran. Pues miedo al fracaso se sobreentiende, miedo a la soledad también, miedo al divorcio igual, pero miedo a la muerte. Todos creo que tenemos ese miedo, pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y las fobias, ¿verdad? Esos son esos tipos de miedo. Qué tremendo, que el Señor los reprenda, porque esos miedos matan, hermano. Esos miedos matan. Ahora, tenemos que comprender algo muy importante. ¿Dónde se originó el miedo? Y entonces ahorita sí, preguntémosle todo a la Biblia de aquí en adelante, ¿verdad? Génesis 3:9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire qué terrible eso, ¿no? A ver, note que el miedo, hermanos, se originó acá, en el huerto del Edén.
¿Y por qué se originó el miedo en el huerto del Edén? A causa de la desobediencia. ¿Y quién provocó la desobediencia? La serpiente, que era astuta. ¿Y quién es esa serpiente? El diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces ahí se originó el miedo. Y entonces el miedo, hermano, la desobediencia abrió la puerta al miedo. O sea, el pecado abrió la puerta al miedo. Y el miedo le abre la puerta a todas las fobias habidas y por haber. Ahora bien, entonces, si el pecado le abre la puerta al miedo, lo que necesitamos es trabajar el miedo, identificando el pecado que se pudo haber cometido, ya sea el que nos hicieron, o el que nosotros hicimos, o el que hicieron nuestros ancestros. Pero ahora viene otra situación. Note que ahora el hombre y la mujer salen del paraíso, pero ahora salen con miedo. Y no solo salen con miedo, sino que ahora Dios le dice a Adán: con el sudor de tu frente comerás. Y aún así le iba a costar trabajar, iba a sudar, y aún así llevaba un ingrediente que se llamaba miedo. Y a la mujer le dijo: aumentaré tus dolores de parto. Ella seguramente tenía dolores de parto, pero distensionales, ¿verdad? Como los dolores que usted siente cuando tiene que ir al sanitario. Pero ahora, fuera del paraíso, se le iban a aumentar a un dolor más significativo. Y aún así, ella iba a tener miedo. Y entonces empezó Adán y Eva a multiplicarse por toda la faz de la tierra, y ya llevaba el ingrediente del miedo en todos lados. Es por eso que tuvo que aparecer el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo relación con el pecado, para librarnos del pecado. Dice que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, nos liberta del pecado, y nos perdona los pecados, y nos purifica los pecados. 4 cosas. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el hombre a que Jehová no le imputa pecado. Porque entonces el miedo se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Ok, entonces me llamó la expresión eso de tuve miedo. Y entonces miremos quiénes tuvieron miedo como consecuencia de Adán y Eva, para que nosotros aprendamos del dolor ajeno. Mira, aquí hermano, aprendemos de los dolores ajenos de la Biblia, ¿verdad? Para que a nosotros nos vaya bien. Y entonces mire Génesis 18:15. Aquí viene Dios y le dice a Abraham: el próximo año Sara abrazará un hijo. Y cuando Sara escucha la promesa, hermano, Sara se ríe, pero no de una risa, hermano, como de apenada, sino una risa de burla. Y Sara dice: tendrá placer mi Señor si yo ya estoy vieja, tengo 90 años y Abraham ya tiene casi 100. ¿Tendrá placer él en mí? Ella estaba pensando en un placer sexual y se estaba burlando de eso, pero Dios estaba hablando de una promesa espiritual. Y entonces viene Dios y le dice a Abraham, fíjense que Dios le estaba diciendo a Abraham, y Sara estaba, como toda buena mujer, atrás de la puerta escuchando la conversación, ¿verdad? Y entonces Dios vio a Sara atrás de la puerta y le dijo: Abraham, ¿por qué se está riendo Sara? Y entonces Sara, hermano, cuando ya escuchó a Dios enojado, Sara lo negó y dijo: no me reí. Así, sí, no me reí. Más bien tuve miedo, dice esta versión. Pero Dios le dijo: no es cierto, tú te reíste. Pero note esto, ella se rió y no pudo recibir la promesa de Dios. Pero ¿por qué no la pudo recibir? Por el miedo. El miedo la llevó a ella a soltar una risa, como que ¿cuántos han orado por mí? ¿Cuántos me han dicho que yo iba a tener un hijo? Y eso fue cuando tenía 20, 30, 40, hasta los 50 fue la última vez que oraron por mí. Y Abraham ya ni me toca, Abraham. Él duerme en una cama y yo duermo en otra. Y aún así, a esa edad vamos a tener hijos, imposible. Entonces el miedo a ella le impidió recibir la promesa.
Diga usted que gracias a Dios no le estaban dando a ella la promesa, se la estaban dando a Abraham, que si ella la recibe, ella la echa a perder. Pero ahora aprendamos nosotros, cuántas veces Dios nos ha dado una promesa a nosotros y puede hacer que el miedo nos impida poder alcanzar. Porque a veces vemos, hermano, vemos al gigante, vemos el obstáculo, vemos, hermano, cualquier situación difícil, y nosotros, como lo que vemos creemos, decimos no la voy a alcanzar, y entonces la promesa se esfuma. Pero no es que desaparezca, sino que se aleja de nosotros. Por eso es que hay que derrotar el miedo esta noche, porque si no, hermano, ¿a qué horas vamos a alcanzar todas las promesas? Como dijo el apóstol Germán Ponce, yo quiero llegar al cielo y que cuando se abra la bóveda que diga mi nombre esté vacía, porque todas las promesas que estaban predestinadas para mí en el reino de los cielos las quiero recibir aquí en la tierra. Allá en los cielos, ¿de qué le sirve un automóvil a usted? Allá en los cielos, ¿de qué le sirve una casa nueva a usted? De nada. Entonces las promesas Dios nos las dio para que las disfrutemos aquí, pero el miedo, hermano, nos ha querido impedir que las disfrutemos. Por eso hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Sigamos avanzando acá. Miremos ahorita Génesis 26:9. Abimelec entonces llamó a Isaac. Ok. ¿Quién era la mamá de Isaac? ¿Quién era la mamá de Isaac? No, Sara. Sara era la mamá de Isaac. ¿Se acuerda? Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Y dice, Abimelec entonces llamó a Isaac y le dijo a Isaac: ¿Rebeca es tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Él había llegado con Abimelec y le dijo: Rebeca, tú eres muy guapa, eres muy hermosa, tú di que eres mi hermana, porque si no me van a matar. Y entonces llegaron con Abimelec, y Abimelec, cuando vio a Rebeca, hermano, vio a Miss Mundo Internacional, y entonces la tomó para sí. ¿Es tu mujer? No, dijo él, es mi hermana. Entonces véngase con su papá, ¿verdad? Y se la llevó a Abimelec, hermano. Y entonces Abimelec después se da cuenta, por una revelación de Dios, de que Rebeca era esposa de Isaac, y viene y le reclama a Isaac por qué hizo eso. Y entonces Isaac le responde. Abimelec le dice: ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Y mire la respuesta de Isaac: porque tuve miedo de ser asesinado, replicó Isaac. Pensé que alguien podía matarme para apoderarse de ella. Mire el miedo. Él se imaginó que lo iban a matar. Se imaginó, tuvo un miedo irracional, irreal. Pensó que lo iban a matar, y entonces ese miedo provocó que él dijera una gran mentira. Y esa mentira provocó que hubiera un gran dolor en ese hogar, porque él entregó a su esposa en cuerpo y carne a otro hombre. Terrible eso, hermano. Eso es terrible. Él dijo: me van a matar a mí, y bueno, yo voy a utilizar mi seguro aquí, que es este mujerón que tengo, y que por favor sálvame la vida. Y le importó un comino lo que le pudieron haber hecho a la esposa. Entonces, cuando alguien tiene un miedo, toma decisiones, miente y no le importa. Entonces, por eso es que hay que erradicar el miedo, hermano. Por eso es que había un miedo que decía: miedo a ser descubierto. Este lo tenía Isaac, miedo a que descubrieran eso. Entonces, cuando alguien tiene la costumbre de mentir y sobrementir, si no se le pone un alto, por muy incómodo que sea el momento, va a destruir al quien esté alrededor de él o de ella. Porque es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. Si Dios no interviene aquí, saber qué catástrofe hubiera sucedido. Entonces Dios nos llamó a la luz de la verdad, ¿sí o no? Y entonces, como tales, nos debemos de parar nosotros, hermanos amados, para poder llamar a las cosas como son por su nombre.
Porque si no, hermano, es una bomba de tiempo que hace tic-tac, 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 tic-tac. El tic-tac es mentira, 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 tic-tac, tic-tac, y de repente, ¡boom! Y cuando las personas sienten, ¿por qué me destruyeron? ¿Por qué? Porque, hermano, se arrastró una situación así difícil. Sigamos avanzando aquí. Tuve miedo, mire qué terrible eso. Pero no solo le quiero dar la enfermedad y la causa, o también le quiero dar la medicina. Por eso es que no estoy haciendo tanto énfasis en las cosas. Ahora, miremos a Jacob. Ok, note cómo era hereditario esto del miedo. Sara se lo heredó a Isaac. ¿Quién era el papá de Jacob? ¿Quién era el papá de Jacob? Isaac. Entonces ahora, mire cómo el miedo patológico, hereditario, se traslada a Jacob. Y entonces dice lo siguiente: entonces Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me la quites a tus hijas, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Entonces note lo siguiente: aquí está Sara con miedo. Ella tiene un hijo que se llama Isaac, que hereda el miedo, y ahora Jacob hereda ese miedo. Lo contrario a la fe, porque Timoteo heredó la fe de su madre Eunice, que estaba en su abuela Loida. Pero ahora estamos hablando de una herencia que vino a consecuencia de un pecado de un ancestro que se llamaba Sara, que habitó en Isaac y que ahora se traslada en Jacob de una manera terrible, y que Jacob se los va a trasladar a sus hijos. Más adelante lo vamos a ver. Y entonces aquí viene algo muy importante. ¿Por qué salió huyendo Jacob? Porque tenía miedo de Labán, que Labán le quitara a sus dos mujeres, a Lea y a Raquel, con sus dos concubinas, Silpa y Lea. 4 mujeres llevaba Jacob, hermano, y 12 hijos. No sé, cuando dijeron de poblar la tierra, Jacob levantó las manos, ¿verdad? Y entonces, pero note algo: ¿por qué se la iban a quitar? Si el hombre había trabajado 20 largos años al mando de Labán, y Labán, hermano amado, le había cambiado el salario 10 veces. Había sido injusto. Oveja que se moría, oveja que le cobraban a Jacob, hermano. Terrible. Y entonces él, hermano, así discretamente sale con sus 4 mujeres y todos sus hijos. A todos les iba tapando la boca, y todos viendo cómo su papá mentía, cómo su papá huía, mejor dicho, a causa del miedo. Y los niños diciendo: bueno, cuando sea grande yo tengo que huir, entonces voy a escapar. Pero ¿por qué va a escapar si lo que él había trabajado era de él? ¿Cómo se lo iban a quitar? Porque el miedo te hace tener un concepto erróneo. Terrible, ¿verdad? Y él dijo, imaginó otra catástrofe. Tuve miedo porque yo dije, me va a quitar a mis mujeres y me va a quitar a mis hijos a la fuerza. Y no, Labán no quería eso. Labán quería que él siguiera trabajando. Es otra historia. Pero note el miedo. Y entonces Jacob fue un personaje lleno de miedo. Mire otro miedo que Jacob tuvo. ¿Por qué? Porque mire, este hombre siempre anduvo huyendo. Son aquellas personas que llegan a un lugar, tienen un medio problema, y en lugar de enfrentarlo, huyen. Se van a este lugar, empiezan bien, empieza todo alegre, todo contento. Tienen un problema aquí y no lo enfrentan y huyen. Vienen aquí, está todo bien, y a la semana tienen un problema y huyen. De todos lados andan huyendo. ¿Pero por qué huyen? Porque tienen miedo. Tienen miedo de enfrentar la situación. Así le pasaba a Jacob. A donde quiera que iba, huía. Aquí andaba huyendo de Labán, y aquí llevaba 20 años de huir de su hermano Esaú, que tenía un gran problema y no tenía el valor de ponerse a cuentas con él. Había un almuerzo, llegaba Esaú, no llegaba Jacob. Pero Jacob no llegaba porque le tenía miedo por lo que le había hecho. Le había usurpado su nombre y le había robado la primogenitura.
¿A qué le huimos? Y entonces note que aquí Jacob se quedó solo y empezó a luchar con el ángel, y él dice, y él en su oración dice: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. Eran gemelos. Esaú era un diestro cazador y Jacob era un hombre de casa. Estaba en su casita, pues. Entonces él se dio cuenta. Solo imagínense a un hombre de campo y a un hombre de casa. Hermano, la fisonomía es diferente. Esaú, yo me imagino que Esaú tenía el six pack, hermano, con su aleta dorsal y sus bíceps, tríceps, cuádriceps y quintupríceps, lo que sea, ¿verdad? Musculoso. Y Jacob, hermano, yo me imagino que Esaú le pegaba sus empujones a Jacob, le pegaba sus coscorrones, le tenía miedo a la mano, porque la mano habla de fuerza. Y entonces Jacob, como nunca le ganaba a Esaú, esa vez le jugó chueco, le quitó su bendición y salió huyendo. Pero él reconoce algo ahora y dice: ando huyendo de mi hermano Esaú porque le tengo miedo. No ando huyendo porque la bendición que le tomé, porque la bendición era mía, porque Dios le dijo a mi mamá que el menor iba a hacer, que el mayor le iba a servir al menor, o sea, mi hermano me iba a servir a mí. La promesa, la primogenitura era para mí, porque Dios se la dio a mi madre en el vientre. Pero el miedo me hizo tomarla y salí huyendo. ¿Y ahora cómo lo enfrento? Note que andaba huyendo este hombre. Pero mire lo que dice. Aquí el miedo se está imaginando: no sea que venga y me hiera a mí, y también hiera a las madres. ¿A quiénes? A sus 4 mujeres con sus 12 hijos. Él se estaba imaginando una catástrofe terrible. Y entonces ese miedo lo hizo tomar a él una decisión nefasta. Génesis 32:7 dice: entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, las ovejas, las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Entonces mire lo que hace el miedo. El miedo hace que las personas tomen malas decisiones y se dividan. Hermano, nosotros lo vivimos como latinos. ¿Qué pasa en los hogares? Dice: yo me voy para el norte, trabajo, te mando dinero, pagamos las deudas, construyes una casa y regreso. ¿Cuántas veces hemos oído esas historias que nunca regresó el ingrato o la ingrata? Me empezó a mandar dinero y ya no terminó enviando. El miedo a una deuda o una situación difícil le hizo tomar una decisión y dividieron. Por eso es que no tenemos que tomar decisiones con miedo, hermano. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y mire, no solo tomó una mala decisión de dividir, sino que mire la manera tan absurda en que lo hace. Génesis 33:1: y alzando Jacob los ojos, miró, y aquí Esaú venía, y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, o sea, sus 4 mujeres, ¿verdad? Y puso a las siervas con sus hijos por delante, luego a Lea con sus hijos, y después a Raquel con José en el último lugar, y luego él. Solo mire qué ingrato Jacob. Agarró a Bilha y a Silpa, las que lavaban, trapeaban, planchaban, cocinaban, hacían los mandados, etcétera, y que aún así le habían hecho el favor de darle hijos. Por lo menos por deferencia y por agradecimiento de ser las madres de sus hijos, no las hubiera puesto al frente, se hubiera puesto él. Pero como era un gran miedoso, mandó a las mujeres, a las que no quería, las mandó de frente. Luego mandó a Lea, su primera mujer con la que él se casó, la que le había dado 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y la manda ahí, pues, que maten primero a las 2, y tal vez se queda viva Lea. Pero si no, que maten a Lea con todos esos sus hijos, que no los quiero.
Porque Lea le daba un hijo y decía, ahora mi marido me amará. Le volvía a dar el segundo hijo, ahora mi marido me amará. El tercer hijo, ahora mi marido me amará. Hasta que ella entendió que no por darle hijo lo iba a amar. Al cuarto hijo dijo, alabaré a Jehová, y le puso Judá. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. O sea que mire el gran error del miedo, iba a matar a la tribu donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Y por último dijo, voy a poner a mi Raquelita, a esta es la que yo de verdad amo, pero esta solo me ha dado un hijo, que es mi Josecito, al que le doy la túnica de colores, al que lo trato bien, lo voy a poner de último, para que si Esaú se encoleriza, mate a todos, pero que me deje a la que yo más amo. Hermano, ¿y sus demás hijos qué? Desamorado. El miedo le hacía entregar a sus hijos, a su familia. Malas decisiones. Tremendo, ¿verdad? Mire qué cuadro tan clínico eso. Ahora aquí viene la herencia ancestral. Lo que uno siembra como padre lo cosecha. Y que Dios nos libre. Mire, Padre, dame sal para mis palabras, para que yo solo siembre lo bueno y coseche lo bueno. Y lo malo, Padre, elimínalo de mi vida y de la vida de todos los que me están escuchando. Ahora, mire lo que Jacob sembró en sus hijos, por ponerlos al frente, por andar huyendo de su abuelo Labán. Ahora le llegó el turno a Jacob, pues. Resulta que vendieron a José a los madianitas, ¿se acuerdan? Lo querían matar, pero Rubén dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y entonces le quitaron la túnica de colores. Y cuando le quitaron la túnica de colores, mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica de José de sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre Jacob. Y le dijeron, encontramos esto. Te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. En primer lugar, no es mi hermano, porque lo quieres más a él que a mí. Mire el odio que había provocado Jacob. Segundo lugar, note que los hijos le dijeron, aquí está la túnica, examínala. A ver, Jacob era un pastor de ovejas, hermano. Él conocía, mire, la sangre de un animal es diferente a la sangre humana. Y él agarró, hermano, la túnica de colores y la vio manchada con sangre. Pero como era un semejante miedoso, mire lo que empezó a decir. Y Jacob la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo José. Una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Hermano, mire, semejante hombre almático, miedoso, imaginó que salió un león que agarró a José, le mordió el cuello, le quitó la cabeza, después le quitó la pierna, después le quitó el brazo, lo despedazó todo, hermano, y se puso a llorar. Y José estaba vivo. Entonces note cómo el miedo, hermano, de una manera tremenda hace pedazos una familia. ¿Qué horas son? ¿Me regala 5 minutos más? 5 allá, ya van 15. 5 acá, no, ahora miremos otro. 1 Samuel 15:24. He pecado, reconoció finalmente Saúl. Sí, he desobedecido tus instrucciones y el mandamiento de Jehová. Le tuve miedo al pueblo y le dejé hacer lo que quisieron. Santo Dios, hermano. Mire, desobedecí a Jehová porque tuve miedo. ¿A quién le tuviste miedo de Saúl? Al pueblo. ¿Por qué? Porque se me estaba yendo. Así hay muchos pastores hoy en día que tienen miedo que el pueblo se les vaya y los dejan hacer lo que quieren. Les dejan celebrar lo que quieren. Les dejan vivir como quieren. Bueno, y uno ¿qué puede hacer? No los puede cambiar, ¿verdad? Pero por lo menos decirles esto está mal, sí puede hacer uno. Ya es decisión de cada uno si sigue haciéndolo o no. Pero ahora miremos algo importante. Ahora, el miedo nos puede conducir a nosotros a que cualquier persona haga con nosotros lo que se le da la gana.
¿Y por qué se lo permitimos? Por el miedo. Por ejemplo, los padres dejan que los hijos hagan lo que quieran con ellos. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que se vayan de casa, miedo a que agarren mal los caminos. Pero ¿por qué miedo? Si por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces Saúl dijo, no, yo dejé que el pueblo hiciera lo que quisiera porque tuve miedo, porque se empezaron a ir, y la manera de que no me abandonaran era que darle el libertinaje. Ahora yo te quiero decir una cosa, hermano, tú no puedes permitir que contigo hagan lo que quieran. No. Si quien te va a querer, te va a querer. Quien no, no. ¿Esto es qué? Como una vez llegó una señora a la iglesia y la agarró nuestra pastora en ese tiempo, y le dice, llegó, hermano, con unas caricias aquí en el pómulo y en la boca y en el ojo, y le dice, mi marido me pegó. Y entonces, hermano, nuestra pastora le dice, mamita, hay que denunciar eso, mira, casi te mete el ojo y te lo saca por este lado. Eso no puede ser. Vamos a denunciarlo. Aquí hay abogados en la iglesia, te vamos a ayudar. ¿Y sabe qué le dijo a la mujer? No puedo, pastora. ¿Por qué? Porque lo amo. Santo Dios. Tenía miedo. Nosotros no, perdóneme, hermano. No podemos ser como Saúl. Por eso es que las cosas hay que identificarlas y decir, está bien, muy aparte de tener misericordia, muy aparte de dar una oportunidad de cambio, pero por favor, hermano, que nos agarren de tendedero de ropa. Eso no lo podemos permitir. Eso es miedo. Mire, hermanos, voy a dejar este que voy a dar ahorita, lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque yo quiero ministrar ahora eso. Ya vimos los científicos y ya vimos los horrores de toda esta gente. Ya hablamos mal de todos ellos, ¿verdad? De Saúl, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Sara, de todos. No hablamos mal, aprendimos de los errores, ¿verdad? Por eso Dios los dejó en la Biblia, para que nosotros aprendiéramos y corrigiéramos. Pero ahora toca derrotar al miedo. ¿Cómo lo derroto? A ver, pregúnteme, ¿cómo lo derroto? Ahí está. Mire, se la perdono porque lo dijeron suave, pero lo dijeron todos. Y está bien, me conformo. Amén. Miremos pues. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabe cómo me permitió Dios entender esto hoy en la mañana? Hoy en la tarde. Y bendijo mi vida. Haga de cuentas que este vasito que voy a dibujar acá, aquí, este vaso es el amor. Y entonces leamos bien la escritura, porque dice en el amor, o sea, acá dentro del amor no hay temor. Entonces yo, para no sentir temor, debo estar dentro de ese amor. Ese es el perfecto amor. Ese es el amor de Dios. ¿Se recuerda? El amor de Dios que hemos visto, que es un mandamiento, que es una llama de fuego, que es un sentimiento, que es todo lo, que es un fruto, que es todo lo hermoso que hemos visto. Si yo me meto dentro de ese amor, el temor se va a ir fuera de mi vida. Porque el amor cubre multitud de pecados, dice la escritura. Entonces, si el miedo entró por un pecado, y si yo me meto en el amor borra, elimina los pecados ancestrales o no ancestrales, míos o no míos, los anula, y entonces el temor desaparece. Y entonces aquí viene lo siguiente, la siguiente parte del versículo. Porque el temor lleva en sí castigo. Lo que vimos ahorita que le pasó a todas estas personas era castigo. De donde el que teme, entonces no ha sido perfeccionado en el amor.
Entonces, el que teme no es perfeccionado en el amor. Entonces, si nosotros nos metemos en el amor de Dios, por eso es que le tenemos que decir al Señor: Señor, yo te quiero amar, porque yo quiero que usted sepa que Dios sí lo ama. Yo quiero que usted esté seguro que Dios sí lo ama. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces no recibimos el verdadero amor de Dios. ¿Por qué? Porque andamos buscando el amor de otros o de otras más importante que el de Dios, y no tiene que ser así. Si Dios nos amó a nosotros y el amor de Dios nos abraza y nosotros nos metemos en ese amor, se nos va a ir el miedo y entonces vamos a ser verdaderamente felices. Me decía a mí una persona cuando yo estaba bien chamaco, empecé a trabajar, y me decía: Estuardito, ¿por qué te gusta estar donde no te quieren? Y yo dije: ¿cierto? Claro, no estoy hablando de que yo tenía alguna novia por ahí, porque si no me va a caer, ¿verdad? Claro. Pero es que es cierto, al ser humano donde no lo quieren, ahí le gusta estar, hermano. Y Dios nos ama y nos dice: vengan a mí, les voy a echar fuera todo el temor. No, queremos donde nos están despreciando. No, tenemos que ir al perfecto amor primero, porque si nosotros no amamos a Dios, nos va a ser muy difícil amar para abajo. ¿Cuántos queremos el amor? El amor es la cura al temor, hermano. Ahora ahí va otro. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Miren, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Buscar a Jehová. Por eso dice la Biblia: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cerca. Por eso es que, mire, usted escogió la mejor parte de venir a la congregación, de acercarse a escuchar la palabra de Dios. Entonces, el buscar a Jehová va a activar algo, que Él lo va a escuchar a usted. Por eso es que hoy cuando oramos, yo sin haber atado cabos con este versículo, le decía a usted: pídale a Dios que lo bendiga. Dígale a Dios: bendíceme, dame tal bendición. ¿Por qué? Porque cuando usted lo viene a buscar, el Señor ya tiene su oído inclinado. Desde que usted cruzó esa puerta, o mejor dicho, desde que usted salió de su casa, ya Dios inclinó su oído hacia este lugar para escuchar su voz. Entonces hoy tiene usted que clamar y decir: Señor, líbrame, no de uno, por favor. Hoy quiero que todos esos temores se vayan. Me decía un día una señorita a mí: pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque me ofrecen puestos de gerencia, me ofrecen puestos altos y yo tengo miedo a tomarlos. Yo le dije: ¿por qué tienes miedo? Y ella me dijo: es que una vez, cuando era pequeña, nos pidieron una tarea en la escuela, que mi mamá, que nuestros padres escribieran algo acerca de nosotros, y yo contenta llevé la carta que mi mamá escribió. Y la maestra también, que no tuvo tacto, hermano, abrió la carta y ¿sabe qué había escrito la mamá? Me arrepiento de haberla tenido. Y ella, pequeñita, hermano, ¡pum!, recibió eso. En el ratito, con un dulce la convenció la maestra y se le olvidó. Anduvo jugando, pero creció y eso quedó tatuado en su mente y en su corazón. Y entonces ella le ofrecen puestos altos y no los toma. Ay, entonces, hermano, ahí estaba la mamá. Y como yo era pastor visitante, dije: oh, ya mañana me voy. Entonces vino la mamá y le dijo: venga para acá. Le dije: ya solo faltó agarrarle la oreja, ¿ves, hermano? Hazme favor, le dije, como hoy vamos a sanar esa herida. Y empezó a bendecir a la hija y le empezó a pedir perdón. Y yo le dije: la próxima vez que te ofreces un buen trabajo, lo tomas, porque Dios te lo dio, Dios te va a respaldar, porque Dios tiene lo mejor para sus hijos. Nosotros tenemos derecho a lo mejor, hermano, y a disfrutar lo mejor. Si no, entonces la sangre de Cristo, ¿qué? Si no, Él dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas, incluyendo lo material, hermano, sin que nosotros se nos active la avaricia, porque no estoy ministrando eso. Es un derecho que como hijos tenemos. Bueno,
penúltimo, porque ya es muy noche, ya, si no, no voy a poder ministrar. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te da fuerza. Siempre te ayudaré. Mire, siempre te sustentaré. ¿Con qué, Señor? Con la diestra de mi justicia. Por eso es que el Señor, a mí me gusta mucho orar de esa manera, porque el Señor dice que al que toma por hijo, lo toma de la diestra. O sea que uno le da la izquierda al Señor, ¿va? Y Él extiende su diestra y nos toma así. Vení. Haga cuentas, yo te doy la mano y Él agarra su izquierda, mire. Y entonces así nos lleva el Señor, mire. ¿Quién nos va a hacer algo ahí, hermano? Dígame, ¿quién nos va a hacer algo ahí? Gracias, papá. Sale un perro y el Señor lo agarra de una patada, ¿verdad? Viene, ajá. Sí. Ajá, y el micrófono. Ajá. Por eso debemos de pedirle mucho a Dios, hermano, es cierto, es verdad, aunque yo también he sentido miedo, ¿no? Es que es temor, pues que de repente nos ataque el temor. Ahora que estuve en el pueblo también, en la medianoche, mire, eran las 12 de la noche, yo hablándoles de Satanás, que en la noche era cuando más está el espíritu de las tinieblas, fuerte. Entonces que estamos yo y sola, yo y mi hermana platicando, en la noche, en la orilla de la calle, hermanos, cuando le avisan que su hijo en el otro pueblo andaba haciendo desmanes, todo loco, por allá golpeó a uno y le tumbó los dientes, y lo andaban buscando para matarlos. Otro grupito pues de drogadictos. Miren, mi hermana nos había prestado, otra hermana mayor nos había prestado la casa para que yo fuera a dormir ahí, pegaba a mi mamá. Cuando salió corriendo mi hermana, mira, la alcancé a agarrar, se desmayó del miedo. Tremendo. Hermano, por eso debemos estar preparados. Yo no digo que estoy preparada, hermano, a mí me falta mucho me falta a mí. Pero hermano, Dios me dio palabra para darle. Mira, yo tenía miedo. Estamos hablando del temor, hermano. Yo tenía miedo que se me infartara. Se le puso la boca morada, las manos heladas, y yo encima de ella, hermanas, volviéndola y orando, y yo lágrimas de temor que ella se me fuera a quedar ahí. Entonces estamos hablando del miedo, ¿no? De hermanos, pues tenemos que estar preparados, porque también nosotros somos como una fuerza. Sí. Para la familia, para en estos casos de cómo darle aliento al familiar o al vecino, o sea otra persona, hermanos, porque sí es feo y ataca el temor. Pero yo, mira, en la oración del Señor, lo poquito que me ha dado, mira, orando y pidiéndole a mi Dios. Y ya cuando ella volvió en sí, hermanos, yo empecé a hablarle de la palabra del Señor, porque sí hace mucha falta les hace el Señor a ellos, no son ellos. Pero por eso debemos estar preparados, hermanos, y aprendemos, ¿no?, de lo que el pastor nos está enseñando, porque sí es necesario echar fuera todo el temor, hermano, porque sí, yo tenía miedo que se me infartara. Estaba en ataque ella. ¿Por qué? Porque sí lo podían ir y matar al muchacho, porque lo había golpeado. Su hijo pues había golpeado a otro con un bate, hermanos, cargaba un bate. Entonces corría riesgo y fuimos, yo me di valor, hermano, se me olvidó que estaba operada y que yo no me debo de caer, me lo tiene prohibido el doctor, que ande con cuidado. Mira, hermanas, yo en la noche andaba corre y corre de una casa a otra y olvidándoseme que yo no puedo, pues, en la noche, y levantando otros para que fueran a recoger al muchacho que andaba mal. Tremendo. Sí, hermano, así todo eso pasé, pero gracias, ¿no?, por la gracia del Señor. Gloria al Señor. Lo poquito que me ha enseñado y que he aprendido, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Mire qué tremendo. Ahorita que usted dijo eso, me recordé una cosa. Un día entró un papá a su casa, eso fue real, y escuchó un ruido
en el closet de su habitación. Y entonces él fue a sacar la escopeta que tenía debajo de la cama. ¡Chac, chac! La cargó, hermano, y se paró frente al closet. ¡Pau! ¡Pau! Y disparó. Cuando abrió el closet, mató a su hija, porque su hija quería jugar con él a las escondidas. Mire el miedo, cómo lo hizo actuar, hermano. Yo creo que solo porque ya no tenía otra bala, si no la carga la escopeta y se pega a él otro. Digo, terrible. Ahora que usted dice, terrible eso. Por eso es que nosotros tenemos que entender que hoy Dios quiere erradicar el miedo de nosotros. ¿Y por qué no se pone sobre sus pies? Y hoy vamos a renunciar a todo miedo, hermano. Y como dijo Dios le dio esta promesa a Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos somos hijos de Abraham, hermano? Amén. Entonces mire lo que le dijeron a Abraham. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti y tu recompensa es muy grande. Y estamos en el año de la recompensa, y Dios te dice: no temas, porque Él es escudo alrededor tuyo, y el Señor te va a librar y te va a proteger, porque Él te va a recompensar grandemente. Así que hoy vamos a tomar unos pocos minutos. Sé que me excedí el tiempo y le pido disculpas, pero era necesario que hablemos de esto hoy. Pero hoy vamos a renunciar a todo miedo y vamos a pedirle perdón a Dios para que nos libre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos muchas gracias, Señor, por tu buena palabra. Hoy, así como dice Génesis 15, número de plenitud de misericordia, que vino palabra tuya a Abraham, hoy ha venido palabra tuya a nosotros, Señor. Y hoy yo le ministro a este pueblo que tú eres escudo alrededor de ellos, alrededor de cada uno de nosotros, Señor, y que no tenemos que temer. Hoy te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos y métenos en el amor, en el perfecto amor, para que sea echado fuera todo temor. Escucha hoy nuestro ruego, nuestra súplica, Señor, y líbranos de todos los temores, como dice el Salmo 34:4. Hoy te pedimos perdón por los pecados, transgresiones o iniquidades que hemos hecho, que hemos cometido, que dieron lugar al miedo, y que hoy haya entrado cualquier potestad de estorbarnos. Pero también te pedimos perdón por los pecados ancestrales que pudieron haber cometido nuestros padres, abuelos o bisabuelos o alguno otro, Señor. Hoy te pedimos perdón y renunciamos a esos pecados, Señor. Hoy renunciamos al miedo. Hoy renunciamos a los traumas psicológicos, a los traumas obsesivos compulsivos, a la depresión, a la ansiedad, al miedo al fracaso, miedo al éxito. Hoy renunciamos a cualquier dolor que pudo haber entrado a mi corazón o al corazón de tu pueblo, Señor. Cualquier maltrato infantil, cualquiera que sea, si hubo abuso, si hubo trato malo, hoy, Señor, sea eliminado y sea sanado el corazón de tu pueblo, papito lindo. Hoy desarraiga toda palabra pesada, toda palabra grosera que vino al corazón de tu pueblo y que lo ha lastimado y que lo ha mutilado o lo ha tenido lisiado por mucho tiempo, como le pasó a Mefiboset. Si alguna autoridad los maldijo, yo hoy, con la autoridad que tú me has dado, mi Dios, yo los vengo bendiciendo a cada uno por nombre, proclamando la bendición de Números 6, 24 al 27. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz.
iglesia, despójate de todo miedo. Despójate de todo miedo. Despójate de todo miedo esta noche.